Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación. Nuestro mundo está pasando por momentos jamás vistos en la historia. En estos días hemos oído acerca de algunas destrucciones fatales que se han dado en la nación americana. Hemos visto lo que ha pasado en Florida y sin duda mucha gente está preocupada por los eventos que están ocurriendo en nuestro mundo. Pero mientras esto sucede en medio de la naturaleza, en eventos meteorológicos, que si los contamos en el mundo entero son varios, también el mundo social está sacudido. Se han dado unos escándalos jamás también escuchados en la historia del cine, la televisión y la farándula. Increíblemente, las cosas que se están escuchando sorprenden. Y mientras tanto, el pueblo del Señor, viendo todos estos acontecimientos, sabe que la hora ya está llegando a su final, que este mundo está terminando sus días y que Cristo está a las mismas puertas. Vamos a analizar algunos de los aspectos que están ocurriendo en nuestro mundo, a la vez que vamos a ver cómo está funcionando el sistema de organización en nuestro pueblo para cumplir y completar la misión que Dios nos ha encomendado. Para entender esto, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hablaba acerca de las cosas que están pasando en el mundo de las estrellas y las luminarias. Hemos escuchado en estos días lo que ha pasado con este famoso cantante rapero, ¿no? Diddy, muy conocido y mencionado en el mundo por el tipo de espectáculos que él presentaba. Su música, su danza, el estilo que llevaba ha sido muy aclamado por los jóvenes en estos últimos años. No obstante, se han descubierto cosas que han escandalizado al mundo. Y aunque ya hemos estado viendo en estos últimos años, dentro del periodo de la pandemia, algunos acontecimientos parecidos, ¿no? Con otro hombre, Epstein, en los Estados Unidos, quien movía prácticamente los hilos de mucha mafia y a su vez también del mundo, de los artistas y de las grandes élites. Y detrás de todo eso estaba toda una operación clandestina, bien escondida, aunque por muchos conocida, grandes personajes dentro del mundo político, donde se llevaban a cabo fechorías de pedofilia, de abusos, crímenes, que salieron a luz. Y finalmente Epstein fue arrestado, llevado a la justicia, encarcelado y se suicidó, según las versiones que se manejan en los medios de comunicación. Pero por otro lado, ahora vemos a este famoso rapero que organizaba algunas fiestas, ¿no? Sus fiestas blancas que le llamaba él, donde iban pues todos aquellos que eran sus amigos, sus conocidos, pero estos conocidos y amigos habían sido gente muy reconocida por el mundo entero, cantantes famosos, artistas famosos de la pantalla chica y la pantalla grande. Y resulta que ahora nos encontramos que en medio de todos estos escándalos habían unas prácticas al estilo de los egipcios antiguos, al estilo de los babilonios, los romanos y los griegos, con orgías, borracheras, drogadicción, y a las finales incluso se hace mención de que para que la gente se pudiera recuperar del terrible daño físico que en esos días recibían, aún contra su voluntad, se les ponían algunos sueros para poderlos restaurar y hacer que puedan regresar hasta sus hogares todavía con vida y con nuevas fuerzas. El hecho es que todo este escándalo ahora ha salido a luz
y se ha visto que ha estado mezclado incluso con crímenes, con todo tipo de prácticas que han dañado a muchos de estos artistas y que se les hicieron promesas de grandeza, de poder, a cambio de tener que ser muchos de ellos abusados y maltratados según los informes que dan los medios de comunicación. Y esto ha dejado mucho que pensar. ¿Por qué? Bueno, a través de todos los tiempos, desde la antigüedad, siempre han existido los famosos templos, ¿no?, de adoración para los dioses, templos en los cuales se tenían estas mismas prácticas al son de la música, de la danza, del pífano, del tamboril, etc. Y donde todos estos jóvenes, porque sobre todo los jóvenes eran los que caían en esta trampa, eran atraídos por este ritmo musical lleno de sensualidad dedicado a los dioses. Las fiestas que se realizaban entonces en el pasado eran dedicadas a los ritos de fertilidad y por lo tanto todos los que participaban en estas fiestas participaban al estilo de lo que se ha visto o se ha mencionado en estos días en relación con el escándalo que se ha dado precisamente con el mundo de la música, la televisión y la pantalla grande. Ahora bien, dentro de todo eso, estos eran los famosos templos de adoración donde los jóvenes prácticamente eran educados al ritmo musical. Pues se creía en ese tiempo que cuanto más se les daba música, más se grababa en ellos los deseos de los ritos de fertilidad, para que una vez crecidos pudieran estos jóvenes adorar a los dioses con prácticas de ritos de fertilidad sin tener vergüenza ni temor, porque cuanto más se desarrollaban estos ritos de fertilidad al máximo nivel de la perversión, vale decir, hasta el punto de entrar en el terreno del sadismo, el sadomasoquismo, prácticas que eran terribles en esos templos de adoración a los dioses. Entonces, tanto más fuerte era la práctica, se creía que tanto mejor iba a ser la producción de las bendiciones de los dioses en la agricultura. Esto se llevaba a cabo en los templos griegos, en los templos romanos, donde las prácticas de orgías eran totalmente escandalosas. Todo tipo de prácticas emasculativas, todo lo que tenía que ver con la perdición, allí se daba. El hecho es de que todo esto, increíblemente, era preparado para que los jóvenes miraran a los dioses con mayor respeto y reverencia. Así todos estos jóvenes paganos se iban preparando en la vida, ingresaban a ese mundo social del cual ya habían participado y ahora sabían que el mundo era totalmente sucio e inmundo. Pero para ellos era el sistema de adoración y creencia. Por esa razón, esta gente era mucho más despierta hacia el mal. Tal es así que los del pueblo de Israel, al lado de ellos, parecían ser niños inocentes. Y esa es la característica del verdadero ser humano, la inocencia, mantener todavía ese aspecto de niñez durante toda su vida, porque eso es lo que hace ser una persona que comience a respetar a los demás y que pueda mantener el equilibrio y la armonía de la sociedad. Pero cuando la gente es demasiado despierta, sobre todo hacia lo malo, como lo hacían estas naciones paganas, instadas obviamente por Satanás, inmediatamente se crea un sistema de dictadura, de totalitarismo, de querer dominar sobre el otro y de querer arrinconar al inocente. Así es como se veía en estas naciones y se asesinaba a los inocentes, donde en esas naciones solamente florecían los más bárbaros, los perversos, ¿no? Y todos los que eran los inocentes, los que valían la pena, los que debían vivir, los que debían ser, los que llevaran el control de la historia, eran asesinados porque eran personas que no cuadraban con sus sociedades. Bueno, al pasar los años vemos ahora delante de nuestros ojos que esos grandes templos están cayéndose. El templo de la música, el templo de la pantalla chica y la pantalla grande, son los templos de la juventud, en su mayoría, porque no se libran los adultos ni los ancianos, pero los jóvenes son los más vulnerables. ¿Por qué?
Porque al joven más se le controla por el lado sensual, más se le controla por el lado emocional, más se le controla por el lado del gusto, el deseo, las atracciones, las promesas. Si tú a un joven le dices, sabes que hay promesas de que a través de la IA tú puedas llegar a ser un gran científico, puedas ser alguien gran, sabes que la IA es lo máximo que ahora va a haber y si te metes en eso, te centras en eso, ahí va a estar el dinero, ahí va a estar el poder, la fama. Claro, le puedes mentir así, porque ya sabemos que eso es mentira, pues todos sabemos eso, ¿no? Pero los jóvenes no. Tú le dices esto a un joven, lo que yo estoy diciendo, que todo eso es una farsa, una mentira, que con eso lo van a esclavizar y lo van a someter a los peores abusos, y te va a decir que estás hablando ignorancias, porque su profe les ha dicho lo contrario. No van a creértelo, porque ellos viven en un mundo oscuro. Ellos están todavía metidos en una caja de cristal de donde todavía no han salido y piensan que el mundo es algo que está abierto para ellos y que los va a recibir con los brazos abiertos para hacerlos grandes y poderosos. Los jóvenes inexpertos todavía, cuando tú les dices, ¿y tú qué vas a hacer? Ellos se imaginan grandezas, pero cuando entran en la vida real es otra la historia. Así, la música, el cine y la televisión son los templos donde se adoctrinan a los jóvenes y donde se los lleva por caminos totalmente oscuros y tortuosos. Pero ahora se han caído. Se han venido abajo esos templos. Joven, ¿dónde vas a ir? ¿Te das cuenta que una gran cantidad de artistas están mencionados ahora? Se los está señalando como culpables, como participantes, como cómplices. Prácticamente está tambaleando todo el templo de Satanás. Y ahora cuando se caiga esa sinagoga, aunque todavía no se va a caer completa, pero va a haber una gran remoción, un terremoto, ya varios jóvenes, varias señoritas, han dejado de participar en las páginas de estos personajes. Los están abandonando, así, ¿no? Porque se han dado cuenta de que todo el escándalo es real. Y siguen apareciendo más víctimas. Y no son cualquiera. Son también gente que ha estado mezclada en el poder, en esos grandes templos, pues y todas esas cosas, ¿no? Y entonces cuanto más aparecen este tipo de personas que están denunciando, más se va derrumbando todo este templo. La pregunta es esta, joven querido, ¿dónde vas a ir a adorar ahora? Todos esos jóvenes que tenían tanta esperanza, que decían, no, pero ellos nos dan buenos consejos, son gente que la pasa feliz, bonito, siempre están divirtiéndose, siempre se les ven sus yates, están en las grandes ciudades, se pasean por el mundo, yo también tengo que ser igual que ellos, son una inspiración para mí. Ahora, ¿qué inspiración te dan? Ahora se nota qué tipo de prácticas se llevan allí adentro. Y que ni los más inocentes de los cantantes resultaron ser tan inocentes. Bueno, ese es el panorama del mundo. Eso está ocurriendo en nuestro mundo hoy. Los profetas de la antigüedad nos habían advertido de que esto sucedería hacia el final de los tiempos, que la humanidad entraría en un terreno de crisis como jamás se había visto en la historia. El apóstol Pablo escribió para Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3 acerca de estos asuntos, declarando que los últimos días serían peligrosos. Eso precisamente es lo que vamos viendo en nuestros días. Y mientras eso ocurre, repito, en el mundo, el pueblo de Dios tiene que hacer una preparación cabal. Y Dios ha levantado una iglesia bien establecida y organizada. Para que exista la iglesia, el sistema de organización del pueblo del Señor, fue necesario tener que seguir los lineamientos de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 18, versículo 15 al 18, nos da las bases para que la iglesia de Dios sea llevada. Así como estaban estos templos del mundo, también hay un templo de Dios que debe de ser entendido para poder llevar adelante los planes de este templo. Vamos a leer lo que pasó desde la antigüedad hasta nuestros días. Éxodo capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice:
Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Resulta que Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, y ahora eran multitudes, eran casi 1.800.000 personas. Porque salieron, dice, 600.000 de Egipto, sin contar a las mujeres y a los niños. Si solamente contáramos una esposa con un hijo, nada más, llegaríamos a 1.800.000 aproximado. Así que contándolo así, esa era la aproximación. De hecho, eran más. Ahora bien, todo este pueblo, a quien tenía que conducir Moisés, era bastante. Así que cuando Moisés ve bien a toda esa tremenda multitud, imagínate cruzando por el Mar Rojo, ¿no? Ve tremenda multitud y ve que la tiene que llevar a un sitio seguro, darles comida, tener que sostenerlos en el desierto. Por un momento a Moisés se le pasaba por la cabeza de decir, como le dijo en una ocasión a Dios, ¿no? ¿Acaso yo soy su madre para llevar en mi seno a todo este pueblo? Le dijo a Dios, ¿no? Cuando el pueblo se portaba mal. Cuando parecía que Moisés no iba a poder controlarlo, ahí dice, bueno, es que no es fácil, pues. Y entonces fue el momento cuando, atendiendo al pueblo, venía la gente en cantidades. Ya todo el día prácticamente le consumían a Moisés. Y se venían a quejar. Moisés, mira, el fulano me ha hecho esto, por favor dile. Y ahora Moisés tenía que estarle leyendo las reglas a toditos, ¿no? A ver, ven para acá, ¿qué ha pasado? Moisés, él está hablando mal de mí, le ha dicho al fulano, al sutano, al mengano, al perengano, así, así. ¿Por qué has hecho eso? No es que Moisés, lo que pasa es que él es así, yo he tenido que irle a contar a todos. Sí, ¿por qué no has ido con él? Pues, vea, te voy a leer lo que Jehová dice. Irás tú y él a solas, conversa con él primero. ¿Por qué no has hecho eso? Bueno, Moisés, eso es lo que pasa, me ha dado cólera. Está bien, pero acá no dice por cólera, tú tienes que aprender las reglas, pues. Si no sigues las reglas vas a crear aquí todo un desorden, un caos. Pero Moisés, yo pienso que debería de aplicarse de una vez golpe, justicia, no sé, algo harás, pues tú. No, vamos a seguir las reglas, acá Dios manda, no tú ni yo. Y así tenía discusión con estos y algunos no querían aceptar pues las reglas. Eran anárquicos, rebeldes, revolucionarios, ¿no? Y ellos querían que se haga como ellos quisieran, pero no como mandaban las reglas. Y así Moisés se la pasaba. Jetro, cuando lo vio, su suegro, dijo, este Moisés se va a morir, dijo. Tantos que le vieron, este no va a dormir, toda la noche le va a dar estrés, va a acabar sus días. Ven Moisés para acá. Y ahí es cuando habla con él, ¿no? Versículo 15, volvemos a leer, y 16. Éxodo 18, 15 y 16. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Verso 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora, Moisés se quedó sorprendido porque tenía razón, pues su suegro, eso estaba pasando. Ya Moisés estaba decayendo y eso que recién estaba empezando la caminata. Este no iba a llegar a Canaán con seguridad. Verso 19, ¿qué pasó entonces? Oye ahora mi voz, le dijo su suegro, yo te voy a aconsejar y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Está bien lo que estás haciendo. Y enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes. Esto es lo que tienes que hacer Moisés. ¿Qué cosa? Edúcalos. Preséntales todo el conocimiento que Dios te ha dado, todas las leyes, todo lo que te ha enseñado Dios, tú cuéntaselos a ellos, para que todos ahora sepan. Cuando todos ya sepan todo lo que tú ya sabes de las leyes, entonces ellos van a estar conscientes de las leyes. Pero para poderlos educar, no te vas a parar pues delante del 1.800.000 porque tu garganta no te va a dar. Así que, ¿qué vas a hacer? Sigue diciendo. Verso 21. 19 creo nos hemos quedado, ¿no? Ya. Leamos el 19 y 20. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo, está tú por el pueblo delante de Dios, somete tú los asuntos a Dios. Verso 20.
y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Es decir, quiero que juntes personas que tengan estas características que te acabo de decir, que no busquen dinero, que no busquen nada a cambio, que sean solamente servidores de Dios. Es decir, que quieran hacerlo por Dios. Gente convertida, gente que no tiene intereses sino solamente una cosa. Escuchó el mensaje y ahora lo quiere impartir. Ese tipo de gente. Los demás que se vayan a dedicar a sus labores, no hay problema. Pero estos que sean solo dedicados para eso. Búscate esa gente. ¿Y cómo la voy a encontrar? Cuando tú les hayas dado el conocimiento de las leyes, los que acepten lo que tú dices son los que aman lo que tú dices y te van a ayudar. Muy bien. Y ponlos a esos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Estos van a ser los líderes contigo. ¿Por qué? Porque piensan como tú, pues. Porque ellos solo tienen un interés, que este pueblo llegue a la tierra prometida. Nada más. Como solo tienen ese interés, se van a ocupar de llevar a esta gente hasta allá y van a hacer todo lo que tú les digas. Muy bien. Estos van a ser tus jueces, los que te van a ayudar en la predicación. Van a haber unos que van a predicarles a 10, otros van a predicar a 50, otros van a predicar a 100, otros a 500, otros a 1000. ¿Ya? De esa forma vas a tener grupitos predicando por aquí y por allá, y hasta el último de todos, hasta el más niño, va a estar escuchando todo. ¿Ya? Así todos van a pensar igual. Muy bien. Verso 22. De esa forma es como tú vas a llevar adelante la organización. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Verso 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Es decir, llegarán a la ciudad. Muy bien. Ya estaba el sistema de organización. Ahora, si ellos se regían como Moisés les enseñaba, si cumplían con todo, y el mismo Moisés, entonces el orden haría que Moisés no tuviera problemas con el pueblo. A pesar de eso, de que la organización era sumamente perfecta, todavía hubieron muchos problemas que se desarrollaron en el camino. Pero como la organización estaba estructurada por Dios, iba a sostenerse, iba a resistir. Muy bien. De esa manera es como el pueblo de Israel se movió en la antigüedad. Dentro de ese sistema organizado, las leyes de Dios eran la única base. Cuando vamos al Nuevo Testamento, 2000 años más adelante, nos encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8 hasta el 11, cómo se llevaría a cabo el sistema de organización en el Nuevo Testamento. Leámoslo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo, escucha bien ahora, constituyó a unos apóstoles. Eran los que estaban más arriba. Los que Jesús dejó, los 12. 11 y que luego se completaron a los 12. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira, vea, al igual que en tiempos de Moisés, se pusieron líderes. Ahora, ¿qué iban a hacer estos líderes para poder trabajar el sistema de orden de la iglesia? Verso 12. Sigue diciendo. Estos que fueron puestos como líderes son para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En este caso, los santos son todos aquellos que ingresan a la iglesia estudiando sus Biblias para prepararse para las moradas celestiales. Son santificados por la palabra. Todos los fieles dentro de la iglesia constituyen la iglesia.
Fieles en la iglesia solamente son los que estudian la palabra de Dios. Fiel no es lo que tú te imaginas. Hay algunos que dicen, este hermanito es fiel, nunca deja de venir a la iglesia. Años está en ella. Se ha bautizado y no se va. Ese es un fiel, dice, ¿no? Y te acercas a ese hermanito y de pronto le dices, hermano, ¿y tú cuántas veces te has leído la Biblia? Ya, no he acabado todavía, no hay tiempo. Hay que trabajar, hay que hacer tantas cosas. Pero hermano, ya estás años en la iglesia y no has leído toda la Biblia. No, no hay tiempo. Pero sí me gusta venir a escuchar. Sí ayudo más bien ahí en diaconía, traigo mis diezmos siempre acá a la iglesia porque tengo que servir al pastor, tengo que servir a la institución. Y también regalo por ahí algunas ropitas, algo cada vez que tengo. Oye, pero tú sabes que la salvación depende de que leas tu Biblia. Pues si tú no lees y solo asistes a la iglesia no vas a llegar al cielo. Salvo que seas analfabeto. Pero tú sabes leer, tú puedes hacerlo. ¿Qué ha pasado? Y se dice ser fiel. No, eso es un error. Él no es fiel. Si quisiéramos darle el título de fiel, bueno, es fiel a estar viniendo todas las veces que pueda a la iglesia, todos los sábados, etc. Pero no le está siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque no está escudriñando su palabra para saber cómo servirle. Ser fiel a Dios significa servirle a Dios, hacer todo lo que Dios le dice, caminar con Dios. ¿Comprendes eso? Y cuando dice sé fiel, está diciendo sé estudioso de la palabra hasta el final de tus días y tendrás la corona de la vida eterna. Los fieles son aquellos que permanecen en las santas escrituras, permanecen en la verdad. Y para permanecer en la verdad, permíteme decirte que solo hay un camino. San Juan capítulo 15, versículos 4, 5 y 8. Mira lo que dice. San Juan capítulo 15, verso 4 al 8. Permaneced en mí, dice Cristo. Mira, permaneced en mí. Sé fiel conmigo, no te separes de mí, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco si no permanecéis en mí. Verso 5. Soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, permaneced en mí. Verso 10. Verso 10, San Juan 15, 10. Fíjate lo que sigue diciendo acá. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, permanecer en Cristo, ser fiel a Cristo significa estar en el estudio constante y obediencia de los mandamientos de Dios. ¿Comprendiste ahora? Ese es el fiel. A ese tipo de personas se les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has sido fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Así que entiéndase que la fidelidad es la dependencia de los mandamientos de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Siendo así, aquellas personas que ahora se llaman los santos de Dios, son aquellos que reciben la palabra de Dios y permanecen en ella. Volvamos a Efesios capítulo 4. Nos hemos quedado ahí, en los santos. Todos los que son puestos para enseñar en la iglesia, desde apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, todos ellos tienen solo un deber. Vamos a ver cuál. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate bien lo que dice acá. 1, analicemos. Perfeccionar. ¿Cómo se perfecciona a los hijos de Dios? Salmo 119, versículo 1. Fíjate lo que dice allí. Salmo 119, 1. ¿Cómo se perfecciona a los hijos de Dios? Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Dice acá,
los que andan en la ley de Dios. Entonces, cuando dice que los dirigentes han sido puestos para perfeccionar a los santos, está diciendo para llevarlos a la obediencia de la ley de Dios, para que caminen en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. ¿Cómo se logra eso? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Fíjate cómo se logra eso. Léelo bien, entiéndelo bien. ¿Cómo se logra eso? Esto es sistema de organización, ¿eh? Esto es lo más alto, lo más sublime que hay en organización, tal como lo dice la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? Has aprendido las escrituras que te van a hacer sabio para la salvación en Cristo. ¿Qué más? Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, cuando el texto está mencionando para perfeccionar a los santos, significa para que por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios puedan obedecer perfectamente la ley de Dios, que caminen en ella. ¿Te das cuenta ahora? Entonces, en la iglesia, los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, todos los mencionados antes, fueron puestos para que se encarguen de preparar al pueblo, a los santos de Dios, para la obra del ministerio, para que ministren, para que vayan a predicar. Porque todos los que entran a la iglesia se convierten en potenciales misioneros. Lo que significa que cuando tú te has bautizado, solo entras a la iglesia a una sola cosa, ¿qué? Perfeccionarte para el ministerio, perfeccionarte para ser otro más que va a llevar el evangelio como lo hacen los anteriores mencionados. Es decir, tú te vas a convertir en uno de ellos, porque todo eso es el ministerio. Algún ministerio te dará Dios dentro de su pueblo para que te dediques a la misma labor que los anteriores. ¿Comprendes eso? Muy bien. Para lograr eso, una vez que te bautizas, tú solo vienes a la iglesia a recibir instrucción, te vienes a educar. La iglesia no tiene otro propósito, no hay otra finalidad. La iglesia no es para comilonas, no es para bebelonas, no es para cenas de gala, no es para juegos sociales, no es para mañanas deportivas, no es para poder traer mariachis, no es para poder traer cantantes, no es para poder hacerte fiesta, no es para hacerte una torta, no es para regalarte una gaseosa, no es para celebrar a tu familia, no es para irse a trepar montañas, no. La iglesia es un centro educativo donde tú vas a aprender las verdades relacionadas con el mensaje de la iglesia. En los tiempos de Moisés había que preparar a todos los que Moisés iba a llamar, como le dijo su suegro, para enseñar las leyes y para poder hacer que la gente comprenda cómo se capacitaría para entrar a la nueva tierra de Canaán, donde trabajarían y desarrollarían sus vidas. Necesitaban una guía de instrucciones con las cuales ellos podrían hacer una vida social con todos los demás de tal manera que no perjudiquen a nadie. ¿Comprendes? Para que no pase lo que pasaba en Egipto. Muy bien, eso era en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Jesucristo, Él vino para cumplir la primera parte del Evangelio. Su Evangelio tiene que cumplirse en las 7 solemnidades del Antiguo Testamento. El Evangelio comenzaría con las primeras 4 fiestas relacionadas con la educación que debían de recibir
desde el tiempo de Jesús hasta los tiempos finales. ¿Cómo iba a ser eso? En los tiempos de Moisés se había enseñado que había una fiesta de Pascua que representaba a la liberación que el Mesías haría al ir a la cruz del Calvario para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Correcto? Esa era la fiesta de la Pascua. A esa fiesta le seguía la fiesta de los panes sin levadura, significado de que el Mesías vendría a enseñarles la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Ninguna tradición, ninguna mezcla de filosofías humanas. La fiesta de las primicias, que representaba a las primeras gavillas de salvación, donde Jesucristo sería la primicia de la resurrección de los salvados, vamos a llamar así. Él mostró cómo se salvaba un hombre y, por así decir, él fue el primero que se salvó. Y dio el ejemplo de salvación. Y todos los que resucitaron con él eran el ejemplo de los que habían alcanzado la victoria. Y esos representaban a las gavillas que se mecían el día de la fiesta de las primicias. Más aún, 50 días más tarde estaba la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés se recordaba que el Señor le daría a su pueblo una nueva cosecha, una abundante cosecha, en la cual tanta era la abundancia de la cosecha que debían compartirla con el pobre, el huérfano, la viuda y el necesitado. ¿Correcto? Y con el levita. Todo eso era parte de la fiesta del Pentecostés. Estas 4 fiestas fueron practicadas por Jesús, fueron practicadas por los apóstoles hasta el día que recibieron el Espíritu Santo. Muy bien, todo eso debía de ser comunicado al mundo. Y con esa finalidad se organizó la iglesia cristiana bajo los términos que acabamos de mencionar. Ahora bien, el evangelio debía de extenderse hasta el final de la historia, hasta que Cristo venga. Y esa primera parte del evangelio debía predicarse hasta 1844, hasta el tiempo cuando comenzarían las últimas 3 solemnidades: la fiesta de las trompetas, la fiesta de las expiaciones y la fiesta de las cabañas. Para eso se había profetizado que llegaría el tiempo de la expiación, la purificación del santuario. En Daniel capítulo 8, versículo 14, estaba registrado el tiempo cuando debía de anunciarse el sonido de las trompetas y debía anunciarse la llegada de la expiación. Nos dice Daniel 8:14. Daniel 8:14. Atiende bien, por favor, en todo lo que te estoy diciendo. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Muy bien. Esta profecía representa los 2300 años que Guillermo Miller descubrió, junto con muchos otros más estudiantes de la Biblia de su época, y proclamó que para 1843 primero sería la llegada del Mesías o purificación del santuario. Obviamente sabemos que él se equivocó, porque la purificación del santuario no era la llegada del Mesías, sino la limpieza del pueblo de Dios para el día de la expiación. Levítico capítulo 16, verso 16 nos dice que la purificación del santuario tiene que ver con el día de la expiación. Ese día, en Levítico 16, era un día en el año donde se realizaba la expiación de todos los pecados del pueblo. Así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Así que entonces lo que iba a empezar en el cielo a partir de 1844 iba a ser la purificación de los pecados de todos aquellos que sean creyentes en Jesucristo. De manera que entonces, cuando llegó la fecha de 1843 y 44, comenzó a darse la proclamación de Apocalipsis 14:7. ¿Qué cosa decía?
temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio, la hora de la purificación del santuario. Para que esa proclamación pudiera llevarse adelante, Dios llamó en esta ocasión a Guillermo Miller. Guillermo Miller descubrió esta profecía y comenzó a proclamarla. Increíblemente, su llamado fue un llamado muy especial. Él había estudiado estas profecías, había descubierto la fecha, pero todavía tenía miedo de proclamarla. A medida que iban pasando los días y los años, comenzó a tomar fuerza y llegó la hora en que dijo, esto tiene que ser anunciado a todos. Pero ahora, para poder ir a predicar, le dijo a Dios, Señor, cuando tú me llames, yo voy a estar dispuesto para predicar este mensaje. Bueno, él pensaba que nadie lo iba a llamar. Para que Dios me llame a mí todavía. Yo aquí soy un granjero, no creo que ni siquiera se fije Dios en mí. Pero increíblemente no pasaron ni 30 minutos completos y de pronto estaban tocando la puerta de Guillermo Miller, ¿no? Y de pronto su sobrino le dijo, tío, ¿sabes qué? Mi papá dice que vayas a hablar de eso, de tus profecías, que siempre hablas, porque él no va a poder ahora llevar la celebración. Y de pronto se vio ya involucrado en la tarea y comenzó a predicar y vio que tuvo acogida su mensaje y que todos se despertaron y se produjo un rayamiento. De esa manera comenzó a desarrollarse la proclamación del mensaje del primer ángel. Entonces él predicó, llegó la fecha de 1844, la segunda vez que él predijo la fecha, para el 22 de octubre, y Cristo no llegó. De esta forma se tendría que descubrir por qué Cristo no llegó. Y pronto se encontró que Cristo no había llegado porque faltaba proclamar el mensaje del tercer ángel. Así pues entonces, para 1844 al 46, los adventistas, que ya habían creído en el mensaje de Guillermo Miller, que habían aceptado la proclamación de que Cristo venía, comenzaron a estudiar sus Biblias y descubrieron. ¿Qué cosa descubrieron? Descubrieron que todavía faltaba la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a analizarlo y pronto descubrieron que tenían que denunciar al poder de la bestia, de la imagen de la bestia, y declarar la verdad del sábado. Una vez que descubrieron esto, decidieron trabajar rápidamente para terminar esta obra. ¿Cómo lo hacían? Como Guillermo Miller les había enseñado. De tal forma que entonces siguieron proclamando este mensaje del tercer ángel. Y tenían que llevarlo al mundo entero, porque luego de terminar el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14 decía que recién llegaba Jesús. Así que ellos dijeron, con razón no ha venido Jesús. ¿Por qué? Todavía faltaba predicar este mensaje. Habíamos predicado el primero, en el versículo 7. Habíamos predicado el segundo, en el versículo 8. Pero había todavía un tercer ángel y no nos habíamos dado cuenta. Es que todo estaba ordenado por Dios. El tercer ángel habla así, Apocalipsis capítulo 14, verso 9 hasta el 14. Fíjense lo que dice. Esto declaraba el tercer ángel y que descubrieron pronto los adventistas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, representando a la bestia al papado y su imagen a los Estados Unidos protestantes, y recibe la marca en su frente o en su mano, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que ellos dijeron un momentito, ¿otra vez la bestia? ¿Otra vez va a resurgir? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Comenzaron a estudiar por los símbolos y las figuras de Daniel y Apocalipsis y descubrieron que el sistema del papado no había caído para siempre, sino que volvería a resurgir. Las alarmas se encendieron y se dieron cuenta de que había peligro otra vez para el mundo cristiano, porque ahora el mundo cristiano estaba representado por la imagen de la bestia y que ahora buscaría el papado una trampa para lograr una alianza con todo el protestantismo y destruirlo. Así que inmediatamente salieron a proclamar con fuerza el asunto. Y lo que le dio más impulso a la predicación del tercer ángel fue la marca de la bestia.
comenzaron a analizar la marca y descubrieron que la marca de la bestia era el domingo y que el sábado era el sello de Dios. Inmediatamente sonaron las sirenas y dijeron: esto tiene que saber el mundo, que si todas las iglesias ahora no guardan el sábado, el papado podrá tener dominio otra vez sobre ellas con facilidad. Así que entonces proclamaron el mensaje. Para llevar adelante la proclamación de este tercer ángel y que se cumpliera lo demás, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 al 14, seguimos leyendo. Sigue diciendo el tercer ángel, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Ahora la advertencia era terrible. No van a tener reposo aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, no van a tener Shabbat. Así que entonces ellos dijeron: tenemos que avisarle rápido a la gente. Versículo 12, la respuesta estaba aquí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entonces ellos ahora se daban cuenta que ese grupo de santos que quedarían para la venida de Cristo debían de estar preparados en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. Estaban claros ahora de que la marca era un asunto de suma importancia. Versículo 13 y 14 sigue diciendo: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Entendieron ahora? O sea, todos los que de aquí en adelante mueren en Jesús, los que mueren en Jesús son los únicos que permanecerán con sus obras para la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que han creído en este mensaje y los que van a creer, los que están ahora por irse, tienen que saber esta verdad. Hay que correr para que todos los que se vayan de aquí en adelante se vayan con la esperanza del sábado, para que estén contados entre aquellos que dice la bienaventuranza. Y comenzaron a correr como dinamita porque tenían que acabar rápido de predicar el evangelio para que nadie se les escape, para que Satanás no se lleve a ninguno sin conocer el sábado. Era urgente. Toda la humanidad debía de saber del sábado antes de que el enemigo pueda tocarlos y vayan a la eternidad perdidos. Así que corrieron predicando la verdad del sábado, demostrando quién era la bestia, su imagen y el peligro que se asomaba, y que por lo tanto el sábado era la clave acá, era la piedra de toque. Así que entonces, para poder hacer que esta obra se terminara, fue necesario que la iglesia se organizara. Y así fue como entonces los primeros predicadores pioneros salieron a proclamar el mensaje. Su esperanza, versículo 14. Apenas se terminaba esta proclamación del tercer ángel, miren lo que dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, llegó el tiempo de la siega, el fin del mundo, la segunda venida de Cristo. Entonces estos primeros adventistas dijeron: mira, había que terminar este mensaje. A esto se refería Jesús cuando dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces llegará el fin. Así que dijeron, se predicó el primero y el segundo, gloria al Señor por eso. Ahora predicaremos el tercero y lo vamos a terminar. Tenían que terminar de proclamar rápido el tercer ángel. No podían distraerse en ninguna otra cosa que predicar los tres ángeles. Así que salieron a predicar el tercer ángel, y por más que escuchaban de las demás iglesias, está bien, las profecías, todo, el fin del mundo, nadie dice que no, pero también acuérdate del hogar. Acuérdate de la familia, acuérdate del amor, acuérdate de la unidad de iglesia, acuérdate de la platita. Todo eso también hay que predicar. ¿Qué pasa acá? No seas fanático, no te centres solamente en profecías, por favor.
Pero los del tercer ángel decían, cuando terminemos de predicar el tercer ángel a todo el mundo, ahora vamos a hablarle de esos temas, ¿ya? Pero ahorita estamos corriendo porque no queremos que se vaya uno solo, no queremos que vaya a la eternidad uno solo sin haber escuchado este mensaje que va a salvarlos, porque si no lo escuchan, perecerán. Millones van a perecer porque no escucharon el tercer ángel. Nunca lo supieron, no se apartaron del pecado, irán a las profundidades de la eternidad para siempre perdidos. Así que los primeros pioneros no dejaban pasar a nadie. Elena de White contaba y decía, cuando estés en la calle, cuando te encuentres con alguien, cuando te presenten a alguien, lo primero que vas a hacer es predicarle el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. No dejes pasar uno solo. En la eternidad se verá con quiénes te relacionaste y si les diste el mensaje en esa ocasión. Carga tu Biblia de bolsillo, decía ella. No pierdas el tiempo, no te distraigas. En todo momento tienes que anunciar por aquí, por allá. No pares de hacerlo, porque apenas corramos, miles y millones se van a salvar y no van a ir a la eternidad sin haber conocido. Es urgente que se haga esta obra, decía ella. Y estos primeros pioneros no dejaban pasar uno solo. Caminando por la calle, estaban regalando volantes, estaban predicando a uno, a otro, en el carro, donde quiera que iban, en los viajes, en los coches, en el tren. Estaban anunciando, no paraban de hacerlo. Porque ellos decían, ¿qué tal este que está sentado a mi lado? Ya mañana no está. Hay que hacer algo entonces para que todos conozcan, decían ellos, ¿no? Nadie se tiene que... Y nadie se les pasaba. Así corrían rápido y la obra se acababa. Así predicaron el primer ángel. Así predicaron el segundo, por eso lo acabaron en un año. Y eso que no tenían internet, no tenían medios de comunicación como los de ahora. No habían para hacer volantes como ahora los puedes hacer. Elena de White decía, debemos regar como hojas de otoño, volantes, panfletos, revistas, donde se hable del mensaje del tercer ángel. Hoy por hoy hay muchos que dicen, no, ¿para qué tanto panfleto? No, ¿para qué esto? No, ¿para qué aquello? Mucho cobran, mucho piden. Esa gente pues es perversa porque no quieren que la obra se acabe. Ellos todavía aman el mundo, quieren divertirse, quieren sus placeres. Participan con todo lo que el mundo participa. Les encanta eso porque les gusta brillar, llamar la atención, son exhibicionistas, de todo hay. Entonces buscan ese camino, no buscan la paz, no quieren el amor, no quieren la salvación de la humanidad. Y solo piensan en ellos. La religión egoísta es la peor que puede existir. Una religión donde exiges, por favor, no tanta profecía, hablen de mi hogar, mi familia, se viene abajo, ayúdenme, por favor, plata me falta, dinero no tengo, dicen, ¿no? Predica sobre esos temas. ¿Por qué solo profecía? Quieren solo su beneficio estos. No quieren que se acabe la profecía. Cuando acabemos de profetizar, vamos a ver todo lo demás. Así es como enseña la palabra. Cuando en tiempos antiguos se daban mensajes a los profetas, ellos tenían que cumplir su tarea. No debían distraerse con nada. A un profeta en una ocasión Dios le dijo, vas a ir, vas a visitar al rey, vas a dar tu mensaje, te vuelves a regresar. No te vas a saludar con nadie, no te vas a quedar a comer con nadie, ni a dormir con nadie, sino te regresarás por el camino por donde fuiste. Y cuando este profeta fue, dio su mensaje al rey, terminó muy bien. Y de regreso le salió en el encuentro, en el camino, un profeta viejo. Y le dijo al profeta, ¿dónde vas? Y entonces el profeta le dijo, ¿cómo estás? No puedo quedarme contigo, tengo que seguir avanzando mi camino. Momentito, no, tengo que caminar, tengo una orden y tengo que cumplir. Y seguía caminando. Jehová me ha hablado, yo también soy profeta, me ha dicho que te quedes hoy conmigo a cenar. Y el profeta se detuvo y le dijo, ¿tú eres profeta? Sí, yo también soy profeta. Y Jehová tu Dios me ha dicho que te quedes. ¿Estás seguro? Sí. Ya, me voy a quedar entonces contigo. Se quedó y comió, terminó de comer y el profeta viejo le dijo, Jehová tu Dios te había dicho que tenías que regresar sin quedarte con nadie. Pero tú desobedeciste a su palabra, fuiste engañado y te has quedado a comer. Ahora Jehová dice así, no llegarás a tu casa, sino que antes de eso habrás perecido.
Y así fue. Un león se topó en el camino con el profeta, lo mató, ni siquiera se lo comió. Solo lo mató y se echó a su lado. Es todo. Por no haber cumplido su tarea. Tenía una misión. Así fueron llamados los adventistas para terminar la obra. ¿Comprendes ahora? Pereció el profeta por no obedecer. Así también se perderán aquellos que no cumplan la misión. Por eso cuando tú has entrado al camino del Señor, quien pone la mano al arado no tiene por qué mirar hacia atrás nunca más. Avanzar contra viento y marea. Pase lo que te pase, te falte plata, te falten amigos, te falte familiares, estés solo en tu casa, sea lo que sea, fiel hasta el final. Hermano, y si he pasado por un momento donde no he sido así, y ahí pues es el momento, por algo el Señor te llama, te hace reflexionar. Tienes que hacerlo. A todos nos ha pasado, no hay nadie que se pueda librar. Que momentos hayan habido en que el enemigo te quiere hacer retroceder y hacerte pensar de que estás perdiendo oportunidades en este mundo. No le hagas caso, él habla así. Y después de que te hace retroceder, tú ya no hay esperanza, tampoco le hagas caso en eso. Él es así, tú no le hagas caso. Agarra tus armas y sigue en la batalla y termina de pelear. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el problema? Así es como ahora son llamados los del pueblo de Dios para que cumplan su tarea. ¿Tú sabes por qué estamos más de 170 años predicando el tercer ángel? Es una vergüenza, porque ya hemos debido de terminar. Se está diciendo del pueblo adventista, como decían los enemigos de Israel, Jehová los ha sacado al desierto para matarlos, no los ha llevado a la tierra que les ha prometido. Eso están queriendo ahora hacer ver a los adventistas. Como que Jehová los ha sacado para que simplemente los haga pasear por la tierra predicando que Cristo viene y nunca va a venir. Eso quiere hacer creer el demonio. No le hagas caso. Tenemos que terminar esta obra. No hemos acabado. Si hubiéramos acabado ya estaría pues Cristo acá. No hemos acabado. Tenemos que acabar. No mires para atrás. Olvídate de todo lo que el diablo te quiere hacer creer. Mira el templo de los jóvenes ahora, ¿no? Ya se cayó. Y se va a caer más todavía. Sin embargo, van a haber quienes lo van a querer levantar, pero lo que se va a levantar va a ser un fantasma. Ya no va a ser ese templo que tú creías de la música, la televisión y la pantalla grande. Ya no va a ser. Va a ser controlado de otra manera. Ya, tú vas a descubrir apenas pasen los días. Y te vas a dar cuenta que ya no es nada de lo que tú creías. Ahora va a ser un control férreo para poderte esclavizar, porque ya no van a poder hacerlo de otra manera. Ya se ha roto el cordón umbilical, ya has nacido, ya has salido y ahora ves que de donde has salido lamentablemente era un monstruo. Entonces, el pueblo de Dios ahora no tiene que distraerse más. Tenemos que acabar esta obra. Pero ahora, espérate, para llevar a cabo esta obra fue necesario, y retrocedemos otra vez a los días de los pioneros, que la iglesia tuviera que organizarse al estilo de los tiempos de Moisés y del estilo de los apóstoles. Es decir, educar a todos aquellos que vienen a la fe. Cuando tú vienes a la fe solo te vienes a educar, te voy avisando, ¿eh? Nada más. Una vez que tú te educas en la verdad, ahora ya eres un canal de salvación. Y ahora tienes que ir y hacer lo que viste, lo que aprendiste, eso vas a ir a hacer. Casa por casa hasta la última casa, repartiendo volantes, repartiendo panfletos, por aquí, por allá, cumpliendo la misión, predicando el evangelio del tercer ángel, a través del canal, a través de la radio, la televisión, casa por casa, tú mismo, a tus amigos, parientes, terminar la obra. Muy bien, ahora, en el sistema de trabajo de nuestra iglesia, comenzaron a instituirse sistemas para poder llegar al mundo. En principio, los primeros adventistas deciden formar una asociación. Esa asociación declaraba que habían representantes a quienes se les daría el permiso para que cumplan con la misión de predicar el evangelio y que estos debían de estar debidamente capacitados en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Por eso en el libro de El Evangelismo, la mensajera del Señor declaró que era necesario que todos aquellos que se dedicaban a la predicación del evangelio debían estar
perfectamente establecidos en el tercer ángel, que era la verdad que se tenía que publicar al mundo. En la página 171 de Evangelismo se dijo, la verdad presente es el mensaje del tercer ángel. Muy bien. De esa manera, todos los que eran capacitados e instruidos salían a proclamar el Evangelio. En ese tiempo, habían dirigentes que estaban llevando a cabo esta obra para poder hacer que los hermanos salieran a proclamar el Evangelio. Pero, ¿qué sucede? A medida que estos pioneros comenzaron a envejecer y no pudieron todavía terminar la proclamación del Evangelio, se levantaron jóvenes para poder continuar con la labor. Pero ahora, estos jóvenes que tenían que recibir la instrucción de los primeros pioneros, comenzaron a cometer errores. En un momento lo voy a mencionar. Antes de pasar a eso, retrocedemos un poquito al tiempo cuando se estaba estableciendo esa asociación de toditos los adventistas. Ellos ahora conformaban, todo ese grupo, una asociación. A esa asociación le pusieron líderes y ellos eligieron a esos que iban a ser los líderes. ¿Quiénes? Los que más conocían. Obviamente, aquellos que más tenían el entendimiento de la verdad sabían cómo se tenía que realizar la labor. Así que en los Estados Unidos se levantó esta primera asociación, esta institución, porque ahí estaban los adventistas. De ahí recién se iban a expandir al mundo. Se le llamó la Asociación General, no porque sería la Asociación General de toditos los adventistas en toda la tierra, sino de todos los que habían en el sector. A medida que fue creciendo la obra, hubieron nuevas asociaciones que comenzaron a ponerse para que no se endiosara la Asociación de los Estados Unidos, sino que las demás asociaciones en cada sector se ocuparan de su labor, de su trabajo, como se hacía en Estados Unidos. Y esto a causa de que cuando la asociación comenzó por un tiempo y no habían las otras asociaciones, esta comenzó a querer volverse dictadora. Quería decir todo lo que había que hacerse y comenzó a frenar la predicación del tercer ángel porque quería que se obedeciera a lo que ellos mandaban. Elena de White entonces dijo, hay que descentralizar. No puede ser que haya un solo presidente con 6 personas que lo acompañan y que ellos quieran adueñarse de la iglesia diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que para eso vamos a establecer nuevas asociaciones, dijo ella. Esto es la voluntad de Dios. Y entonces se descentralizó la iglesia porque se crearon nuevas asociaciones en diversos lugares. Y cada asociación manejaba con autonomía el sector que le correspondía. Y cuando llegaban las fechas de los congresos, todos los representantes, presidentes de cada asociación, junto con todos los que trabajaban a su lado, colaboradores se les llamaba, y juntamente con todos los hermanos que podían viajar a los congresos, se reunían cada cierta cantidad de tiempo para poder ver los avances de la obra. Cuando todos se reunían de todos los sectores, de todas las asociaciones, que predicaban el mismo mensaje, porque todos se guiaban solo por la Biblia y los escritos del Espíritu profético. Y aquí viene un punto interesante. Fíjate en esto. Para que todas las asociaciones no se desviaran, porque siempre había el peligro de que alguien por ahí quisiera hacer a su antojo las cosas, todas las asociaciones tenían la Biblia, tenían el espíritu de profecía para mantener la unidad del espíritu. De esa forma todos seguían las instrucciones y en los congresos se declaraba a todos las verdades de los escritos de la Biblia y del espíritu de profecía. Nadie venía con nuevas cosas distintas. Y si alguien traía algo que llamaba nueva luz, debía venirse a reunir con los pioneros, debía reunirse con aquellos que eran los dirigentes máximos en conocimiento y verificaban si esa nueva luz llamada así
estaba en armonía con las verdades que contenían la Biblia, el espíritu profético y la experiencia ya de la iglesia. Cuando digo la experiencia de la iglesia, lo que ya se había establecido como verdad. Al ver que las nuevas llamadas luces soportaban eso, se las aceptaba. Si no soportaban eso, no se las aceptaba. ¿Correcto? Así es entonces como funcionaba la iglesia y todos se reunían para predicar solo el tercer ángel y ninguna otra cosa más. Muy bien. Así entonces, dentro de la iglesia, habían pastores, habían maestros, habían evangelistas y habían laicos que predicaban el evangelio. Ya en los tiempos de Elena de White ella dijo, hombres y mujeres que se dedican a la labor de la predicación del evangelio también deben de ser contados como obreros. Y aquellos que se dedican y están bien asentados en la verdad presente del tercer ángel, también participan del sistema de los diezmos para la labor de la predicación del evangelio. Eso lo escribió en el libro Evangelismo 358 para los que quieran leerlo en casa. Entonces, así funcionaba el sistema. Habían dirigentes y habían laicos en un ministerio laico de predicación. Desde tiempos antiguos la Biblia ya enseñaba sobre esto. Existían en tiempos antiguos los profetas, existían los maestros en Israel. Ya desde los tiempos de Moisés se había establecido el famoso sistema de los jueces, de 50, de 10, de 100, lo que ya leímos. Pero aparte de ellos, Dios llamaba a quien Él quería de en medio del pueblo cuando tenía un mensaje importante que dar. Y Dios podía elegir a quien Él quisiera. Y había que probar a esas personas por la ley y los profetas. Es por eso que en Isaías 8:20, Isaías escribía, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto no les ha amanecido. ¿Debido a qué? A que había que reconocer a aquel a quien Dios llamaba, sin ser parte del ministerio, pero que Dios lo veía como alguien a quien podía utilizar. Fíjate en esto. Dios llamó a Elías. No estaba él como participante de la dirección del pueblo, no participaba directamente de ningún cargo. Pero fue llamado por Dios para ir a dar un mensaje al rey. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque veía que Elías estaba dedicado a las cosas del Señor y estaba preocupado por su pueblo. Esto despertó en él porque leía las Escrituras, conocía las leyes que había dejado Moisés, les daba importancia y por esa razón Dios dijo, este me es útil. ¿Por qué? Porque estudia y conoce, este va a poder comunicar lo que yo quiero al pueblo. En todos los tiempos Dios ha actuado igual. A aquellos a quienes Dios ve en su pueblo, que están buscando el conocimiento, que se están dedicando a saber las verdades para el tiempo presente, cuando los ve dedicados, dice, este me es útil. Nadie es especial en esta tierra, por favor. Basta con que Dios te vea, que tú te estás dedicando a tomar sus escritos y les das importancia, te toma en cuenta. ¿Por qué? Porque sabe que puede confiar en ti, porque has estado estudiando y te ha visto que con sinceridad de corazón quieres hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Luego eres un ser humano común y corriente, con pasiones igual que Elías, con debilidades como cualquier ser humano y hasta con imperfecciones como cualquier ser humano. Pero buscas hacer la voluntad de Dios, quieres hacer todo lo que Él te dice, quieres santificarte. Suficiente. Él ahora puede confiar en que te puede dar un mensaje para poder comunicárselo a los demás y que lo vas a hacer con fidelidad. ¿Por qué? Porque ha visto que ya estás haciendo las cosas como a Él le agradan. A eso se le llama varón conforme al corazón de Dios, lo que era David. Muy bien. Siendo así, entonces Dios llamaba del pueblo a hombres que Él quería para poder hacer cualquier labor que Él necesitaba. Y los de Israel, en su sistema de organización, sabían que Dios trabajaba así. ¿Por qué? Moisés no pertenecía a ningún cargo en Israel. Moisés y Aarón no eran parte
del sistema de cargos dentro de Israel, más claro. Ellos eran 2 laicos. Y Dios llamó a Moisés para que fuese a libertar a su pueblo. ¿Por qué? Porque desde pequeñito su madre lo había instruido, lo capacitó y aún cuando fue al palacio del rey no se apartó del Señor. Y entonces Dios le dijo a Moisés, vas a libertar a mi pueblo. Pero como Moisés no quiso ir solo, le dijo, ya, te voy a mandar a tu hermano Aarón. Y Aarón va a ser tu profeta y tú vas a ser Dios para él. Ya está, corre ahora. Y como Moisés ahora humildemente aceptó esta labor, porque Dios lo llamó y le hizo entender la necesidad de su pueblo, entonces Moisés dirigió al pueblo de Israel. Todos los israelitas ahora sabían que Dios llamaba a quien él quería y que había que seguir a ese a quien Dios había llamado porque estaba de acuerdo con las leyes divinas. Muy bien. Por esa razón, se tenía que aceptar el ministerio del profeta Elías. Por esa razón se tenía que aceptar el ministerio del profeta Eliseo, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., de todos los profetas. Y no debía rechazárselos nunca, porque debía probárselos, como dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Y si estaban de acuerdo con eso, debían de creerles. No había otra prueba. Tú no podías preguntarle a Isaías o Jeremías, a ver, vamos a ver si eres profeta de Dios, ¿ya? Haz un milagro. No, bueno, Dios no me ha mandado a hacer milagros. ¿Ves? No eres profeta de Dios. Pero entiende, pues, Dios me ha dicho a mí, anda, profetiza, no me ha dicho, andas milagros. ¿Comprende? No, tú no haces un milagro, que te apedreen de una vez. Ellos querían medir al profeta poniendo la regla de cómo según ellos debía de ser un profeta. Para nosotros un profeta tiene que ser como un ángel, tiene que ser divino, tiene que volar, tiene que brillar, tiene que ser así, inmaculado. Ellos ponían la medida, pero ellos no eran así. Sin embargo, ellos querían decir cuándo sí y cuándo no. Sabían que ellos eran totalmente inmundos, sucios, hacían lo que querían, pero ellos decían, nosotros mandamos acá. Pero cuando querían mandar, no lo hacían conforme a las reglas, porque las reglas decían que el otro era profeta y que había que aceptarlo, pero no querían porque según ellos no era y punto. Eso se llamaba corrupción. ¿Qué cosa es corrupción? Cuando te apartas de las leyes, de las reglas. A ti no te importa el tener que preguntar acerca del fulano, sutano, mengano, perengano. Si el sutano, mengano y perengano te traen la palabra de Dios y va a la ley y al testimonio, tú tienes que obedecer calladito. ¿Por qué? Porque puede ser otro pecador como tú, porque todos son pecadores, pero Dios está enviándote un mensaje por él. Así eran los profetas en la antigüedad. Nadie podía decirle nada al otro porque todos eran igual de pecadores. Así que nadie podía aventurarse a nada. La diferencia estaba en que eran servidores de Dios y querían hacer su voluntad y estaban creciendo en la santidad. ¿Comprendes eso? Eso hacía la diferencia. Después eran seres humanos comunes y corrientes. Pero cuando había corrupción, la corrupción enceguecía. Es decir, como estos líderes se corrompían, ya no les gustaba lo que venía a decir el profeta porque los iba a reprochar. Y entonces, como no les gustaba, negaban que el profeta era de Dios. Toda la evidencia de los escritos apoyaba al profeta, pero ellos ponían cualquier pretexto para decir que el profeta no era profeta. Lo hacían pasar como un pecador rebelde subversivo. Como en el caso de Jesús, cuando al ciego le dijeron, lo que hemos estudiado en la lección, ¿no?, esta semana, al ciego de nacimiento, ¿qué le dijeron? Da gloria a Dios porque sabemos que este hombre es pecador, refiriéndose a Jesús, ¿no? Estos eran pues así, ¿no? Ellos eran pecadorzazos, pero le decían a Jesús pecador, ¿no? Así son, pues, ¿no? Entonces estos líderes estaban metidos en las peores corrupciones, pero a Jesús le querían buscar la sinrazón. Y según ellos encontraron el pretexto clave, había curado en sábado y punto. Así eran estos, en fin. Entonces, en el sistema de organización, los israelitas sabían muy bien que la única prueba para poder reconocer al profeta era
que hablara de acuerdo con la ley y los profetas. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, he venido a cumplir más bien. Pablo dijo, eso a lo cual ustedes llaman camino de herejía, en ese camino yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo en la ley y en los profetas como está escrito. Es decir, tengo la prueba máxima de que soy el apóstol de Cristo, decía Pablo. Nadie me puede negar eso. Y por más que decía eso, los pervertidos, los corrompidos, dirigentes, decían que Pablo era un impostor, profanador de templos. Así eran pues esos. Pero en el sistema de organización estaba aceptado Pablo, estaba aceptado Jesús, Elías, Eliseo, etc. Eso era el sistema. En el mundo cristiano, los apóstoles conocían las mismas reglas y aplicaron las mismas reglas del reconocimiento. Por eso, en una ocasión, cuando Jesús estaba predicando, se acercó uno de sus discípulos, Juan, y le dijo a Jesús, maestro, le dijo, ¿no? Hemos visto a uno que no camina con nosotros. Sin embargo, en tu nombre estaba echando fuera demonios y se lo prohibimos. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros es porque es enviado de Dios. Cuidado, estamos pecando si es que le cerramos las puertas. No hagan eso. Era el mismo sistema del pasado. Si está con nosotros, si va la ley y el testimonio, no se lo prohibáis. Así que eso lo conocían los apóstoles. Por eso cuando Pablo se encontró con Apolos a través de Aquila y Priscila, inmediatamente lo aceptó y predicaba con él. Así se reconocían a los fieles, donde quiera que estuvieran en cualquier lugar del mundo. La ley y los profetas era la clave. Para los últimos días, en el pueblo adventista del séptimo día, se aplicaron las mismas reglas. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente de los creyentes del tercer ángel. Fíjate lo que dice ahí. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante, fíjate lo que dice acá. Aquí está la paciencia de los santos. Estos son el pueblo de Dios, los separados de Dios, el remanente de Dios. Los que tienen una característica, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, a la ley y al testimonio. Esto es lo que los hace santos. Muchos hay en la iglesia adventista que se dicen ser pueblo de Dios, bautizados adventistas, y sin embargo no aman los mandamientos de Dios ni los profetas, la ley y el testimonio. A esos no se les reconoce como parte del pueblo de Dios porque no les ha amanecido. ¿Comprendes? En el sistema de organización del pueblo del Señor solo se reconocerá a aquellos que creen en la ley y en los profetas, aquellos que creen en el mensaje, como dice el tercer ángel, y buscan obedecerlo. Nada más, a nadie más. Esa es la única prueba. Así que cuando vamos predicando por las iglesias y te encuentras con un pastor, un dirigente, lo más que puede hacer el pastor y dirigente es ver si estás predicando de acuerdo con la verdad. Porque si es la verdad adventista lo que proclamamos, la iglesia lo necesita. Está siendo enviado por... ¿Cómo reconocemos a alguien que Dios nos envía para predicarnos? Cuando viene y nos habla con las doctrinas de la iglesia, con las creencias de la iglesia. Y en este caso la creencia es el mensaje de los tres ángeles. Si alguien no predica el mensaje del tercer ángel en la iglesia, no denuncia a la bestia y a su imagen, no exalta los mandamientos de Dios ni las profecías, es un falso mensajero. No le ha amanecido, está en tinieblas. No le recibáis en casa, no le digáis bienvenido, aunque tenga la credencial de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Muchas veces los dirigentes, cuando a veces tratan de engañar y son corruptos, pueden mostrarte su licencia. Sí, te pueden sacar la credencial, pero eso no sirve para nada. Ahora te quieren hacer creer, ellos han inventado, pero eso no está escrito en ninguna parte, que por mostrarte la credencial ya es suficiente para que te den el púlpito y el permiso para predicar. Eso es falso, eso solo aplica cuando les da la gana. ¿Por qué digo eso? Fíjate por qué, escúchame bien.
Hay pastores que predican el mensaje del tercer ángel para la hora actual y que aunque muestren su credencial, igual les dicen que están dividiendo a la iglesia con credencial. Imagínate. Pero cuando son pastores que predican la teología de la liberación, es decir, las prédicas del hogar, la familia, el amor, unidad, esos son los temas de la teología de la liberación. Es decir, son temas satánicos. Tienen títulos bonitos, nombres bonitos, pero son ángeles vestidos, son lobos vestidos de ángeles, así de sencillo. Entonces no les vas a creer. Pastor que no te predica profecía, pero que te dice que el hogar, la familia, el amor es de Satanás. Solo está aparentando con palabras fingidas. Cuando te mencionan la palabra amor, unidad, familia, hogar, son palabras fingidas. Pero cuando te predican la verdad presente, aunque no parezca llevar esos títulos, lleva ese tipo de mensaje. Así que ya fácil, reconoce, no te dejes estafar más ya. Ya los estafadores pasaron de moda, se acabaron. Tú ya tienes que reconocer, pastor que te predica los tres ángeles, haciendo énfasis al tercer ángel que es para la hora, levantando en alto el estandarte del tercer ángel como debe de ser, pastor de Dios, está dentro de la organización, va a la ley y al testimonio, cumple con el sistema de organización adventista del séptimo día. Pastor o predicador o mensajero que no te predique esos temas y que te recubre con otros temas suavecitos en su lenguaje inclusivo, esos son cizaña. Aléjate de ellos como te alejarías de la lepra. Así tenga la licencia de presidente de misión, asociación, división o unión, que no te importe, eso no sirve para nada, lo digo categóricamente. Algún vivo querrá que aprovecharse y decir, ay, mira lo que está diciendo, se va a rasgar las vestiduras como Caifás, allá los Caifases, cosa de ellos. Pero yo te hablo con claridad. ¿Por qué digo eso? No por menospreciar la licencia, sino porque ¿de qué sirve una licencia si el hombre que la está llevando simplemente quiere enseñar mentiras contrarias a la palabra de Dios? ¿Comprendes ahora eso? En otras palabras te estoy diciendo que el papel aguanta todo. Te puede mostrar una licencia, pero eso no prueba para nada que sea un siervo de Dios o un mensajero de Dios. ¿Comprendes eso? Así de sencillo. Mira lo que voy a decir. Va a sonar un poco grotesco, pero es la verdad. ¿Ya? Si la burra de Balaam viene con su credencial, la dejamos predicar. ¿Por qué? Porque Dios habló por la burra. Pero si viene por ahí el más grande, eminente, reconocido, teólogo de todo, doctor, y viene con su licencia de predicación, su credencial, y no predique el mensaje de la verdad presente de los tres ángeles, no lo aceptamos, no le creemos nada. Así diga, pero soy el presidente de la Asociación Misión División Unión. No nos importa, porque tú no eres de Dios, porque tú no predicas la verdad. Así de sencillo. Fíjate lo que hizo Pablo en una ocasión, cuando el sumo sacerdote, porque se le veía, pues él cargaba una vestimenta muy distinta a los demás. Eso manifestaba que tenía una licencia. Pero mira cómo Pablo lo desconoció. Mira lo que dice. Hechos capítulo 23, versículo 1 en adelante. Fíjate lo que dice acá para que comprendas. Esto es para que te des cuenta cómo funciona el sistema organizado de nuestra... Para que veas lo que es organización. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, escucha bien, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces, ¿quién dice? El sumo sacerdote Ananías. Pablo no era un ignorantito que no conocía a quienes estaban gobernando entonces. ¿Tú sabes quién es el presidente de tu país? Ya pues, Pablo conocía muy bien quién estaba en la silla de presidente del Sanedrín. ¿Cómo no iba a saber un hombre culto como era él? Fariseo fue, estaba al día con todo lo que él fue. Así que por favor, que nadie te venga a engañar.
El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Mira lo que dijo Ananías, este sumo sacerdote, esta gente pues, porque como tiene el cargo piensa que ellos mandan, ¿no? Ellos no mandan en nada, ni en su ropa mandan, así de sencillo. Ellos solo hacen cumplir las leyes. Cuando hacen cumplir las leyes se les da el título. Cuando no hacen cumplir las leyes y quieren hacer cumplir sus caprichos, son cualquier cosa, no son nadie. Lo siento, así dice la Biblia, lo dice Jehová, no lo digo yo. ¿Ah? Fíjate lo que sigue diciendo, verso 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esto sí fue fuerte, ¿ah? En su cara le dijo, Dios te va a golpear a ti, pedazo de hipócrita. Eso es lo que le estaba diciendo, pared blanqueada. Pared significa un pedazo, un trozo. No significa todo el templo, toda la estructura, toda la casa. Un pedazo. Entonces, pedazo de hipócrita es lo que le estaba diciendo Pablo. Eso sí es fuerte. ¿Alguna vez le has dicho así a un dirigente religioso que se quiere oponer al tercer ángel? Pero Pablo se lo dijo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pedazo de hipócrita. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley. Es decir, tú has sido puesto para hacer cumplir la ley y rompiendo la ley, siendo un prevaricador, porque eso es prevaricador. Y siendo tú un prevaricador, ¿me vas a venir a decir a mí que me golpeen? Tú que no sabes nada, tú que no sabes ni siquiera usar la ley, vas a venirle a decir a alguien que sabe usar la ley que a ese lo golpeen. Mira lo que Pablo está diciendo. Esto es profundo, ¿eh? Es intenso. No es lo que tú te estás imaginando. La forma en que Pablo está hablando es tan fuerte que tuvieron que decirle otras palabras a él que ahorita vamos a leer. Pero le dijo con eso, como tú que dices que conoces las leyes, que tú que eres el juez, tú me vas a venir a decir a mí que conozco la ley, que sí conozco las leyes y las predico, ¿me vas a mandar tú golpear como a decirme a mí que yo no sé nada? Así de fuerte era. Pero no parecía por la forma de la expresión. Pablo estaba diciendo, ¿tú me vas a mandar golpear a mi pared blanqueada? Y entonces, ¿qué le dijeron? Verso 4. Mira, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo sabía que estaba frente al sumo sacerdote. ¿Cómo no iba a saber si estaba en pleno Sanedrín? Por favor, está siendo juzgado. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. En otras palabras, no sabía, hermanos, que un sumo sacerdote se comporta así. Van a disculparme, pero yo no entiendo, ¿eh? No creo que sea un sumo sacerdote. Lo desconozco. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero ya lo maldijo, pues. Fíjate bien por eso las palabras. Le entiende cuando leas la palabra del Señor. Pablo estaba dando una reprensión dura. Estaba llamando la atención de que él desconocía a alguien que decía tener autoridad, pero que no la ejercía. Ananías en ese momento no estaba ejerciendo la autoridad de sumo sacerdote. Estaba implantando su capricho. Estaba queriendo que se haga lo que él quería, no lo que la ley decía. Por eso Pablo le dijo, contrario a la ley, ¿me mandas golpear? ¿Tú que estás para juzgar conforme a la ley? Tú que eres el que debe de ir conforme a la ley, ahora, contrario a la ley, prevaricando, ¿me quieres acusar a mí y hacerme pasar de culpable? ¿Qué te pasó? Tú no eres autoridad, tú eres cualquiera acá. Lo desconoció. Eso te indica que no podemos aceptar lo que diga cualquier ministro, por más alto cargo que tenga dentro de la iglesia. Acuérdate de David, cuando llamó a Joab, ¿y qué le dijo? Mira, Joab, vamos a encubrir el adulterio con Betsabé, ¿ya? ¿Entiende pues? Tu rey te está hablando. Entonces, quiero que a Urías Eteo, al marido de Betsabé, me lo pongas delante de todo el ejército en la primera fila. Y vas a lograr abandonarlo en el momento de la guerra para que de una vez se vaya el hombre. Y Joab, siendo más leal al rey que a Dios, ¿qué cosa hizo? Prefirió obedecer
el mandato del rey y aumentó a su foja de servicios un error más de todos los que ya tenía. ¿Te das cuenta? Obedecer a David en aquello que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios, tan solo porque era la autoridad, el cargo, fue pecar contra Dios. En la iglesia, tú no tienes por qué obedecer a tu pastor cuando está en contra del mensaje del tercer ángel. Si lo haces, te condenaste. Ya no te salvas. Por gusto es tu caso. Pero si ahora entiendes lo que estás escuchando y decides servir a Dios antes que a los hombres, entonces Dios te bendecirá, te multiplicará y hará que tú y tu casa puedan estar en la salvación. Porque le fuiste fiel a Dios como Noé. ¿Comprendes eso? No temas obedecer a Dios, teme obedecer al hombre. ¿Por qué? Porque si le obedeces al hombre te va a traer maldición. A Dios obedécele, sírvele. Si su palabra te dice algo, si la ley y los profetas te dicen algo, haz lo que la palabra te dice. San Juan capítulo 3, verso 34. Capta por favor eso, porque esto es clave para el pueblo de Dios. San Juan 3:34, así es como se sirve a Dios en su iglesia. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cómo reconoces al que envió Dios? Habla las palabras de Dios. Dios no da el Espíritu por medida, es decir, Dios no ha escogido solo a los que tienen un cargo de autoridad en la iglesia. No, Él llama a quien quiere. Así lo hizo en el pasado, así lo hace en el presente. La mensajera del Señor dice, porque Dios llamará del arado, del trabajo común, del campo, a hombres que abandonarán sus labores para dedicarse a la última proclamación del Evangelio. ¿Comprendes eso? Así que entonces el apóstol Pablo dice que cuando nosotros vemos que alguien trae la palabra de Dios, a ese le vamos a tener que entregar lo que le corresponde de Dios. Y esto es lo que no gusta a muchos dirigentes, a pesar de que todo eso es parte del sistema de organización de iglesia. Y tratan de hacer creer que es divisionismo. Ellos le llaman divisionistas, ¿sabes a quién? A aquellos que prefieren obedecer a Dios antes que a ellos. Esos líderes, esos pastores falsos, vienen y te dicen, lo que pasa es que no nos obedece, no hace lo que queremos. ¿Y qué cosa es lo que quieren? Que ya no predique el tercer ángel. Ya le hemos dicho que se calle, que no hable en nombre de Jesús de Nazaret, pero no nos hace caso. Entonces ellos están fuera de la iglesia, están creando su propia organización. Por eso es que nosotros los hemos disciplinado, los hemos sacado de la iglesia, dicen. Es increíble. Cuando este servidor estaba empezando a predicar el mensaje del tercer ángel, fue llevado a la misión. Casi como 7 veces hemos sido llevados para tener que dar testimonio de la verdad. Y allí se presentó con claridad el mensaje de los 3 ángeles. A medida que iban preguntando, en ningún momento hubo apasionamientos en la presentación de parte nuestra. Hablábamos con el escrito de una manera tranquila, de una manera en que se deje entender cada texto que íbamos mencionando. Mientras ellos se apasionaban, insultaban. Recuerdo que en una ocasión me llevaron hasta la misión, ahí frente a todos los principales líderes de todo el sur, y los trajeron de toda la nación, de todo el sur de la nación. Ahí estaban. Y con todos ellos había que conversar. 1 hora se la pasaron insultando, 1 hora, sí, sin exagerar. Que fanático, que divisionista, que cismático, de todo. Que hablen, hasta que se desfoguen. Tan llenos estaban de tanta miseria que había que dejar que la boten toda. Así que en 1 hora botaron toda su miseria. Y después de 1 hora, recién comenzaron a hablar y a decir que cómo, que estás predicando, que eso. Y en la 3.ª hora, les dije, ¿puedo hablar ahora yo? Y en esa 3.ª hora comencé a presentarles citas y textos. No me fui por otro lado, solo texto y texto para poder probar lo que estaba diciendo. Y les dije,
¿Es eso lo que se predica o no? ¿Es esa la verdad o no? Y el presidente de la misión dijo, ese es el mensaje de Dios. Yo también predicaba eso, dijo él. Entonces yo lo miré y le dije, ¿y por qué usted dejó de predicar si esa es la verdad presente? Y se agachó. Dios es testigo, un día se va a ver en pantalla gigante. Se agachó y casi llorando dijo, no sé qué me ha pasado. Y entonces les dije yo a los otros, el pastor está reconociendo que es verdad, es el presidente de acá de la misión. Ahora ustedes deben obedecerle a él, porque ustedes exigen de mí que yo obedezca, ahora ustedes obedezcan a su superior. Él dice que es el mensaje de la verdad y este mensaje se va a predicar. Y el presidente de la misión dijo en ese momento, yo no me opongo, me dijo Darío, puedes predicar, hermano, está libre tu predicación, hazlo, no me opongo. Y entonces saltaron los otros pastores que estaban en oposición y uno de ellos dijo, yo más bien no lo voy a dejar predicar, en mi iglesia no va a entrar en todo mi distrito. Y otro más se levantó y dijo igual, yo tampoco. Y entonces yo lo miré al presidente para ver qué respondía. Y el pastor de mi distrito inmediatamente dijo, yo sí te apoyo, puedes predicar en mi distrito. Mientras tanto, los otros dijeron que no, y a ellos les dije yo, ¿ven? Ustedes son rebeldes a su superior. ¿Qué merecen? Ustedes querían disciplina para mí. El texto dice, harás con ellos como ellos pensaban hacer contigo, los testigos falsos. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Cuál sería la sentencia para esos dos pastores que se opusieron? Para esos que comenzaron a decir que ellos no dejarían que yo entre a predicar, contrario a lo que estaba diciendo el presidente. ¿Qué se llama eso? ¿Qué nombre le das? ¿Disidentes? ¿Divisionistas? ¿Cismáticos? ¿Desobedientes a la autoridad? Dales pues un nombre. Si eres justo, se los vas a dar. Si eres injusto como ellos, no hay nada que hacer por ti. Así de sencillo. Eso es lo que pasaba. Así que comencé a predicar, seguí enseñando. ¿Qué le habrán llenado pues estos falsos ministros al pastor del distrito que ya no quiso que se predicara? ¿Qué le habrán llenado al pobre presidente que ni más quiso apoyar a la predicación del tercer ángel? ¿Cómo los convirtieron a las tinieblas después de que aceptaron la verdad? No lo sé. El día final lo mostrará. Pero sí sé que a otro de los pastores que apoyaba le quitaron el sueldo durante 5 meses. La esposa no tenía qué comer. Tuvo que viajar y regresarse con sus padres porque lo dejó al pastor porque no tenía para el sueldo, no había plata para comer. Su hijita estaba enferma. Así que él, calladito, aceptó el tremendo castigo por ser un hijo de Jesús. Le dieron su castigo, lo recibió. Lamentablemente, ¿qué más le habrán dicho después? Se lo jalaron para su lado. No sé qué les dicen que se lo jalan. No sé qué hechiceros son estos. Esos no son de Dios, de hecho que no son. Y los hechizaron a estos pastores que un tiempo aceptaron el evangelio y los sacaron del camino. Así, muchos pastores han escuchado la verdad, conocen el mensaje del tercer ángel, saben que tienen que proclamar, saben que tienen que apoyarlo. Pero a veces la cobardía los está ganando como a Jonás. Acuérdate de Jonás, hermano. Si eres un pastor que entiende el tercer ángel, no te escondas. Sal, glorifica a tu Dios. Haz que se conozca la verdad de Dios. No te calles, porque puedes haber sido llamado para esta hora. Dios está por encima de tus superiores. Tus superiores solamente son fantasmas en la tierra. Capta. Cuando ellos quieren hacer la voluntad de Dios, amén por ellos, pero ellos no van a frenar de que tú la hagas. Los superiores nunca han sido puestos para decirte lo que tienes que hacer, sino para decir, así dice Jehová. Y si tú tienes el así dice Jehová, ellos, los superiores, deben obedecer a lo que tú dices, porque al que Dios envió las palabras de Dios habla. Cuando Jesús vino, él era un laico común. No tenía un solo cargo en el Sanedrín. Pero los del Sanedrín debieron obedecer lo que Jesús decía. No ya tanto, porque esto pues, en fin.
No tanto por lo que lo veían que era el hijo del carpintero. Ya pues lo menospreciaban, no sé de qué se creían esto. Esa gente, en fin. Ya lo miraban con desprecio. Vestidito como carpintero, ya pues no importa, pero calladito nomás, pero todo lo que dices ya lo vamos a acceder, ¿ya? Al menos por eso, pues, ¿no? Así ya, porque eran orgullosos. Repito que no sé de qué se creían, ¿eh? ¿Por qué? Porque si lo poníamos a Jesús al lado de ellos, Jesús pues era más guapo que ellos, ya, lo dije, ya, ¿qué vamos a hacer? Jesús era mejor que ellos, era superior en conocimiento, parecía conocerse todas las Escrituras. No sé qué tendrían puestos en la cabeza que lo querían mirar a Cristo con cuello y pescuezo, ¿no? Esta gente. Y querían verlo por debajo del hombro a Jesús. ¿De qué se creían? Mejor no hablemos de eso. En fin, el hecho es de que debieron hacerle caso solo porque traía el escrito está. Dios se había manifestado de varias maneras en el pasado. Y todos sabían que Dios se presentaba de la forma que Él quería. Un día se presentó como un trueno y un torbellino. Otro día se presentó como una vocecita suave. Otro día se presentó como fuego. Otro día como una zarza. En fin, podemos hacer una lista acá. Todos sabían eso. Dios puede presentarse como una piedra si quiere. Y tú de pronto mirar la piedra y escrita la piedra y Dios te está hablando. Así, simple. Dios se presenta en la forma que a Él le parece. Dios se presenta en la forma de un libro. Y te habla por el libro y tú tienes que obedecerle al libro, te guste o no. Es Dios. Dios se manifestó a través de Jesús. ¿Qué importa la traza que hubiera tenido Jesús aquí en la tierra? ¿Qué interesaba? Lo que interesaba era las obras que realizaba, el mensaje que llevaba, lo que hacía, lo que decía. ¿Qué interesaba lo demás? Estos le iban a decir a Jesús, ¿tú eres menos que nosotros en santidad? Ese ya es ser cara dura también, ¿eh? Cuidado entonces. ¿Qué líder en la tierra, qué pastor, qué presidente, qué rey, qué príncipe, qué hombre, qué sabio podría decir a Jesús o siquiera a uno de sus mensajeros, a sus ángeles, decirle así, tú eres pecador? Así te quedarías mirándolo a él. ¿Es en serio? ¿De veras estás hablando con la cabeza sobre el cuello? O sea, ¿tú vas a venir a decirle pecador a él? ¿Por qué? Oye, discúlpame, parece que te has olvidado lo que has hecho ayer. Parece que te has olvidado lo de anteayer, ¿eh? ¿Y la semana pasada? ¿Y el día del cumpleaños de tu hija? ¿Ah? ¿Y el día del cumpleaños de tu papá? ¿Y el día que te has reunido con toditos los demás dirigentes de la iglesia? ¿El día que estabas cantando la canción esa del mundo que dice suavecito? ¿Ya te has olvidado? ¿Ah? Parece que te has olvidado, pero la has bailado bien, ¿ah? Acuérdate, ¿ah? Ah, y no solamente tú, sino la secretaria también, ¿o no? ¿Ves? No. ¿Quién serías tú para decirle pecador como le dijeron estos a Jesús? Si Jesús hubiera querido, les hubiera dicho, ¿ustedes me dicen pecador? ¿De qué están hablando? ¿Se han olvidado la última celebración de orgía que han tenido? Sí, porque ellos andaban en eso, Anás, Caifás y todos los demás. Eso lo sabemos muy bien hoy. Todos conocemos sus historias. Jesús pudo haber sacado mucho, ¿ah? Así que cuando alguien se quiera oponer a alguien que lleve el tercer ángel, que no venga con apariencias de santurronería que nadie les va a hacer caso. Acá no nos van a venir con cuentos de que son angelitos, por favor. Por favor. Nadie, ni siquiera otras iglesias pueden jactarse y decir, ay, mira lo que está diciendo ese predicador. Ay, esa iglesia había sido así. Ni te atrevas, porque tu iglesia es peor, ¿eh? Ya, te voy diciendo. No, solo lo digo con mucho amor. Ni siquiera hables de la iglesia más oficial, ¿eh? Porque ahorita está en unos problemas terribles, está dividida. Ni tampoco hables de las protestantes, ¿eh? Toditas están cortadas por la misma tijera. Ni tampoco te metas a hablar de ninguna otra iglesia ni secta.
Nadie se libra. Así que ten cuidado por ese lado. No acuses si no quieres salir acusado. No señales si no quieres salir señalado. No hables si no quieres que se hable de ti. Nadie, ni uno solo, puede atreverse a decir nada. Por eso, tranquilito nomás, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Todo lo que tenemos todos a nuestro favor, solo es una cosita. ¿Qué cosa? A la ley y al testimonio. Habla lo que dice la Biblia. Di la verdad y todo va a estar bien. Hay cositas que Dios tiene registradas en su libro de ti y de Él. Nada más. Así que mejor no te metas. Deja eso donde está. Y en lugar de eso, solo exalta a Jesús. La palabra, el escrito está. Nada más. Él es el único que puede ser escudo seguro acá. Cuando quieras llevar la verdad, presenta tu escudo. Solo Él te puede proteger. Roca segura para poderse esconder en Él. ¿Correcto? Así que todos los que llevan el Evangelio, el mensaje del tercer ángel, son siervos de Dios. Hombres y mujeres santificados y esclarecidos por el poder del Espíritu Santo, proclaman el primero, segundo y tercer ángeles, dice la mensajera de Dios en el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, página 117 a la 125. Léelo, por favor. Que Dios quiera que hayamos comprendido cómo funciona el sistema del pueblo del Señor. Así es como funciona su iglesia. Y aquellos que llevan este mensaje viven del Evangelio, caminan con el Evangelio, porque el Evangelio es todo para ellos. Si tú desconoces a estos pequeñitos y no les das siquiera un vaso de agua, ya vas a ver tu recompensa. Mas aquellos que acepten a los que llevan el tercer ángel por donde quiera que vayan en el mundo entero, también tienen su recompensa. Tú decides si la quieres tener. Pues nada, tampoco nadie te va a obligar. ¿Quién te va a obligar? El que quiere lo hace de corazón libre, con honestidad. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder cumplir su misión como debe ser. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus benditas palabras. Te rogamos que todo lo que hemos aprendido en el día de hoy quede atesorado y guardado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Ayúdanos a cumplir tu misión y a terminar tu obra, y a prepararnos cada día más para poder estar entre aquellos a quienes tú llamarás por lista en el día final. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. Regístralo, guárdalo en tu mente, en tu corazón, para compartirlo. Dale like a la página y hazlo viral. No te retires. En breves momentos ya estamos despidiendo el día del Señor. Dios te bendiga. Amén.